Guanacaste, el partido de Nicoya, quiero decir, era una región autónoma dentro de Centroamérica, formaba parte entre Nicaragua y Costa Rica como una región que se llamaba partido, porque las regiones a partir de 1780, con motivo de las reformas borbónicas que se llevan a cabo en España, se reorganiza la administración colonial y se pasan a llamar partidos. Entonces, ahí aparece este partido de Nicoya, entre Guanacaste, entre Costa Rica y Nicaragua, con autonomía. Para los mismos efectos, la administración colonial de toda Centroamérica se dividió en dos cabeceras, una Guatemala y la otra León, de Nicaragua. Entonces, de Guatemala dependíamos de unos aspectos y de León de otros, ¿verdad? Pero éramos parte de eso. Por eso es que a nosotros, cuando se produce la independencia, nos llega el acta también de León, ¿verdad? Era como parte de una administración superior que nos informa también de lo que han tomado en decisión para la independencia con motivo del anuncio en Guatemala de independizarse Guatemala. Nosotros tenemos ese periodo ahí y entre 1821, ahora sí, y 1824 con las regiones independientes, cuando todavía no se había constituido la República Federal, Costa Rica empieza a mandar señales importantes a Nicoya, al partido de Nicoya, ¿verdad? Esas señales importantes eran invitándolos a participar con nosotros, a que se unieran a Costa Rica. ¿Por qué? Porque las relaciones económicas del partido de Nicoya en el periodo colonial eran más importantes con nosotros que con los nicaragüenses, a pesar de que con Nicaragua podían comunicarse más fácilmente por tierra, mientras que con nosotros tienen que cruzar prácticamente el Golfo. Pero don Vladimir, perdón, establezcamos un par de cosas. Entre 1821, ¿verdad?, la independencia, y 1824, la República Federal, ¿a quién pertenecía Nicoya? Ninguno de los dos, ni a Costa Rica ni a Nicaragua. Era como decir zontas, eran como regiones zontas todas. Ok, entonces no es correcto, digamos, el análisis que a veces se hace de pertenecer a Nicaragua y se pasó para Costa Rica. No, eran independientes y se anexó a Costa Rica. Ya habíamos roto los vínculos coloniales y con la declaratoria de Guatemala y con la declaratoria de León, para nosotros también se había roto la dependencia con León y con Guatemala. Y las tres regiones, Nicaragua, partido de Nicoya y nosotros, teóricamente éramos independientes entre sí. Claro. Ahí estábamos, unos a la par de los otros, pero independientes. El partido de Nicoya además tenía 3 ciudades, ¿verdad? Nicoya, Santa Cruz y Liberia. Liberia, que se llamaba Guanacaste. Ok. Es que esto yo sé que será importante después. Sí, claro. Nicoya, Santa Cruz y Liberia, que se llamaba Guanacaste. Ok. Listo. Entonces, discúlpame que lo interrumpa. No, por supuesto. Es decir, lo nuestro siempre ha sido un diálogo. El problema es que usted es muy estudioso. No, ¿qué va? Para estas preguntas. Entonces, entendamos que ese final de la colonia y antes de la colonia, el partido de Nicoya se había desarrollado como una región importante en ganado. El hato ganadero de Costa Rica hoy históricamente tiene 500 años porque viene desde Nicoya, allá, la parte fuerte. Obviamente, habían otras actividades económicas que se hacían y la relación económica de Nicoya hacia Costa Rica era más fuerte en comercio que con Nicaragua. Incluso Punta Arenas y Esparza eran los sitios de atracción importantes de esa relación. Entonces, cuando se empieza a pensar en la idea de atraer a Nicoya a Costa Rica, ya independientes, uno de los gestores más importantes en ese proceso fue Juan Mora Fernández, el primer jefe de Estado. Hizo viajes a la región para convencerlos.
Y en ese sentido, esas ventajas se van a reflejar justamente en el Acta de Nicoya. Ahora después podemos analizar brevemente eso, porque el Acta de Nicoya sí establece con mucha claridad las ventajas de por qué quieren pegarse con nosotros, en ese sentido. Por otro lado, Nicaragua mostraba conflictos, una situación más conflictiva que nosotros. Nosotros teníamos una situación, digamos, pacífica de relación social y política y de vida ciudadana que no era la misma en Nicaragua. Entonces eso era también un atractivo importante hacia la anexión hacia nosotros. Y por otro lado, la región de Nicoya era una región pobre. Había indigencia, incluso se habla de indigencia en aquella época. Y también estaba la influencia de la producción de tabaco, ¿verdad? Y que eso generaba beneficios que podían proyectarse también a la región. Y, digamos, la parte de administración de fondos públicos que también se tenía que ver en aquella época, que ellos pensaban de alguna manera que era mejor que los tuviéramos con nosotros y no con los nicaragüenses. Claro, pero dos cosas, don Vladimir. Una es, cuando usted está en Peñas Blancas, ¿verdad? O en Santa Cruz, sí, o en la Cruz, realmente es muy sencillo llegar a Nicaragua y a Managua en particular. Es decir, y a León. Usted va, digo, en planito, no hay grandes accidentes geográficos, queda relativamente cerca. Venirse de Guanacaste para Punta Arenas, digo, si desaparecemos la carretera que hay actualmente, hay montaña, monte, o sea, realmente era muy complicado, ¿verdad? Y entonces llama mucho la atención, claro, que ellos prefirieran, o sea, que pesaran otros elementos más económicos respecto a la cercanía que podría generarles desde Nicaragua. Y creo que ahí es fundamental el conflicto interno que tenía Nicaragua, que era muy fuerte. Esa era una de las cosas. Y las otras era el carácter, digamos, discúlpeme, pero estoy en la casa y está pasando un bus, ya. El carácter conquistador de Juan Mora Fernández, en el sentido de que vio lo estratégicamente importante que era anexarse, bueno, que se anexara más bien, porque él no se la anexó, que se anexara más bien el partido de Nicoya. Y uno en actualidad podría decir, bueno, ¿y por qué es importante Guanacaste? Turismo, las playas, ¿verdad? Pero en ese momento ni el turismo ni las playas pesaban tanto. Es curioso cómo, incluso sin tener imágenes aéreas, porque nadie podía sobrevolar ningún lugar, tenía muy claro que quería conquistar a los guanacastecos para que tomaran la decisión de anexarse a Costa Rica. Y a mí me llama tremendamente la atención. Estamos hablando de 1824 y ya estratégicamente era muy importante. Bueno, partamos, efectivamente era muy importante, pero partamos de la idea de que el comercio de las regiones en ese momento, la de Nicoya, el partido de Nicoya, como región, como unidad, era más importante con nosotros que con Nicaragua. Entonces ese es el vínculo primero más importante. Lo demás es un problema político, es decir, convencer a los nicoyanos de agregarse a Costa Rica quizás fue relativamente más fácil que agregarse a Nicaragua por la tranquilidad que mostraba el país frente a los conflictos que ya mostraba Nicaragua. Entonces el trabajo fino que hace Mora Fernández es por eso, porque él representaba también comerciantes. Era un jefe de Estado que de alguna manera, un dirigente político que en ese momento estaba también interesado en los negocios y en el comercio y en entender que esa región va a ser muy rica desde el punto de vista productivo, económico y comercial para Costa Rica. Y eso es el motivo. Y el trabajo que hace Mora Fernández aquí en San José y entre los que tienen que tomar las decisiones para invitar a los nicoyanos, a eso es importante, porque el proceso no es que el 25 de julio, así como por acto de magia o como sacando un conejo de un sombrero mago, los guanacastecos tomaron esa decisión. ¿Qué va? Desde marzo ya habían gestiones muy importantes en ese sentido. Y existe un acta, que es el acta del 4 de julio, en la cual se reúne el pueblo de Nicoya con casi los mismos que firman el acta del 25, donde dice
el acta del 4 de julio. Le voy a leer un poquito. Dice, en el pueblo de Nicoya, a los 4 días del mes de julio de 1824, estando los señores ciudadanos que componen esta municipalidad presidida por el señor alcalde constitucional, ciudadano Manuel Briceño, jefe político subalterno de este partido, y en compañía de algunos ciudadanos donde se acostumbraban a reunirse en Cabildo, se hizo saber la invitatoria de la provincia de Costa Rica de 5 de marzo de este año, 1824, en orden a ver si convenían reunirse, no se habla de anexión, a su provincia sin contrariar las voluntades. Después de bien meditado, dijeron de común acuerdo, el 4 de julio, que no se inmute ni se altere la demarcación antigua de este partido de la provincia que ha sido agregado antes de ahora, sino que es Asamblea Nacional Constituyente de Centroamérica, ya estaba Centroamérica, ¿verdad? Y ahí se toma la decisión. Y entonces ya venía, digamos, un esfuerzo desde marzo hasta 4 de julio de documentos y de reuniones y de visitas, enamorando a los nicoyanos para que se reunieran, concepto del acta del 4 de julio con Costa Rica. Después aparece el acta de la anexión, pero digamos, el concepto era ese, digamos, importante. Y el alcalde es alcalde de todo el partido. Del partido, de la zona de Nicoya, sí, principalmente, porque también había estaba el de Santa Cruz. Bueno, esa era una pregunta en particular. Si a la hora de hablar que nos reuniéramos está hablando de Nicoya, de Santa Cruz y de Liberia. En este caso, Nicoya primero, porque en el acta, el 25 de julio, no todos entran. Primero entra Nicoya, después Santa Cruz y finalmente Liberia. Claro. Llevó su rato para anexarse. Sí, para sí. incorporarse. Lo sé, pero digamos, la invitación de Costa Rica es a todos, don Vladimir. Al partido de Nicoya, sí, a todo el partido. Sí, por supuesto, a todo el partido. Ok, que es a los 3 pueblos. A los 3 pueblos, correcto. Ok, pero los 3 lo manejan por separado. Bueno, ahorita lo vemos, para no adelantarnos. Así es. Ok, sigamos. Está el alcalde de Nicoya, que es Briceño, ¿verdad? Entonces, ese proceso es muy importante porque lo que muestra es que eso no fue una cosa aventurada, fue un proceso madurado, donde poco a poco la gente del partido de Nicoya fue adquiriendo conciencia y sobre todo conocimiento de la importancia de agregarse o de reunirse territorialmente a Costa Rica más que a Nicaragua. Esta es la clave, la clave principal. Porque lo otro son los factores. ¿Cuáles son los factores que van a influir en eso? Las ventajas que va a sacar Nicoya. Primero, la derivada del libre comercio con Punta Arenas y Esparza, ¿verdad? La participación inmediata y recíproca de lo que ellos consideraban beneficios y adelantos que se palpan en Costa Rica, como lo dice el acta, ¿verdad? El estado de indigencia, que se habla en el acta en que se encuentran los pueblos del partido de Nicoya, es decir, eran pueblos que se encontraban en estado de pobreza y consideraban que era más importante entonces vincularse a Costa Rica para salir de esa pobreza que estar con Nicaragua, donde tal vez hubieran profundizado más su pobreza. La falta de dinero, porque también había un problema de numerario. En esa época, digamos, no había moneda nacional todavía, ni en Costa Rica ni en Nicaragua. Estaban las monedas españolas, estaban las casas de la moneda donde se imprimía, o sea, acuñaba moneda por la extracción de minas en Nicaragua, en Honduras y en Sudamérica, pues ahí se hicieron casas de moneda. Nosotros hasta 1824 la hicimos. En el periodo colonial ya existían el acuñamiento de monedas en esas otras zonas, pero había un faltante de monedas, ¿verdad? Para la circulación y pagos y esas cosas, y de alguna manera se sentía que había más escasez del lado de Nicaragua que del lado de Costa Rica, porque en el acta de anexión claramente se expresa
el fenómeno de remediar, de solucionar ese faltante. Por otro lado, se establecen los beneficios económicos por el establecimiento de las tercenas de tabaco con los pueblos que podía establecer Costa Rica, establecer actividades relacionadas con la producción de tabaco y valorando que los fondos que se podían generar ahí podían servir para atender también necesidades locales o para atender situaciones, hablan de perturbación del orden, de situaciones, digamos, de sublevaciones políticas o lo que fuera. Y pensando yo más por la interpretación de esto, que eran perturbaciones del orden que podían venirse o infiltrarse de Nicaragua, digámoslo así, no porque fueran propias del partido o propias desde Costa Rica hacia los nicoyanos, porque ese es un acto más bien de enfrentar perturbaciones que pudieran alterar al partido de Nicoya en el momento en que están pensando agregarse a Costa Rica. Esto es lo más importante. Los movimientos revolucionarios generalmente responden también a teorías revolucionarias en ese sentido. En el proceso de la independencia es igual, el pequeño núcleo de gente que asume las riendas del poder con la declaratoria de independencia es gente que tiene cultura, que tiene conocimiento de lo que está pasando en Sudamérica, especialmente porque ahí influía mucho Gregorio José Ramírez, el otro líder de la independencia de Costa Rica, que era marinero y que andaba por todo Sudamérica y era un hombre que perfectamente conocía lo que estaba sucediendo y era un informante importante de los movimientos independentistas y de las corrientes revolucionarias que habían. Entonces todo ese grupo va entendiendo eso y van perfilando. Y quizás dentro de esos el más brillante, para ponerlo en esos términos, fue Juan Mora Fernández, que fue el que metió cabeza y vio la importancia de agregar o de invitar a los nicoyanos a que se sumaran a Costa Rica, porque era una región independiente, ya eso estaba claro. Y él es el que hace el esfuerzo y él es el que hace las primeras avanzadas en ese proyecto de integración regional. Entonces, el proceso es un proceso de arriba. En el caso de Nicoya, el proceso es de arriba y de abajo. ¿Por qué? Porque las autoridades del partido Briceño y todos los demás, Waldo Martínez y Manuel García y todos los que firman las actas ahí de Nicoya, ya son personas que tienen contacto con las autoridades políticas de Costa Rica, el mismo Rafael Briceño, otro pariente de Manuel, Sebastián Gómez, en fin, todos los que están ahí metidos. Entonces, ellos que son la élite, el grupo dominante, el grupo gobernante, el grupo director del partido de Nicoya, ahí tiene que pasar ahora sí a un trabajo de masas, a un trabajo de convencimiento de la población de Nicoya para que acepten la reunión, para que acepten la integración. Entonces, en el caso nuestro fue un proceso de cúpula. Nosotros invitamos, hacemos un trabajo, estamos conscientes de que hay que atraerlos, estamos de acuerdo en que se incorporen, les vamos a dar condiciones de igualdad con nosotros, eso es una cosa muy importante, se incorporan en iguales, en condiciones de iguales. No fue Puerto Rico, para decirlo, comparado con Estados Unidos. No, en igualdad de condiciones. Entonces, convencida la cúpula política de Costa Rica, lo demás era convencer a los nicoyanos. Se convence la cúpula de Nicoya y esa cúpula se encarga, digámoslo, de hacer el trabajo de masas, ahí sí, de apoyo de la población nicoyana. Al final era poca población, pero era la población que existía y la población que decidía. ¿Qué representa? Todo el partido de Nicoya no llegaba a 6,000 o 7,000 personas. ¿Qué representación indígena había en ese momento en Guanacaste? Ahí sí que me la puso fea. Está no bien. Se habla. No específicamente, don Vladimir, lo que quiero saber es pero está bien. Si tuvieron peso en la decisión. Ninguna. ¿Ninguna? Ninguna. Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque no aparecen como comunidad indígena en la región, no aparecen como comunidad indígena en la representación política. Es que la historia tiende a ser muy hipócrita. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno ve el himno a la anexión, ¿verdad? ¿Sí? Dice, digamos, señala a los pueblos indígenas muy fuertemente. Guanacaste, tu historia sublime, por leal tu blasón hoy se enjoya, te hizo heroica el valor de Curime y el poder de Diría
y de Nicoya. Y efectivamente está hablando de la historia de Guanacaste, de la historia indígena, pero lo cierto es que es lo que lados del proceso. Por supuesto que habla de la resistencia indígena, porque eso es lo importante, ¿verdad? Ajá. Habla de la resistencia indígena, de estos Al dominio líderes, español. por supuesto, y igual para el resto. En Nicaragua uno de los caciques importantes era Diriangén, pero digamos, ahí lo que se establece eso, y se establece en el mismo himno de Nicoya, se dice del altivo valor chorotega. Ajá. Si libre siempre de extrañas cadenas nos has cedido jamás en la brega, tienes tú toda el alma de Iberia y el altivo valor chorotega, dice parte del himno, ¿verdad? Entonces, ahí, digamos, eso es importante porque ellos sí están vinculados a una tradición indígena por cultura, por fuerza, porque eso no lo pueden ocultar. Ahí están presentes, pero no están presentes en ese sentido en el acta. No participan del acta. Al final de cuentas, esas comunidades, digamos, no tenían un carácter de esclavas ni de sometidas en el sentido literal del término. Pero estaban ninguneadas. De hecho, eran, digamos, considerémoslas libres en ese sentido, lo que quedaba indígenas en aquella época para todo el territorio. La esclavitud incluso se abole rápidamente en Centroamérica. En 1824 ya se establece por parte de la República Federal la abolición de la esclavitud. Y en 1823, con ese desarrollo incipiente de los pueblos de Santa Cruz y esa zona, se crea el Cabildo de Santa Cruz. En 1823, que eran lugares de poca población. Los regidores de Nicoya pensaron que les disminuía el poder y disminuía o debilitaba al ayuntamiento de Nicoya, que era la cabecera del partido. Y sin embargo, dieron luz verde para que se desarrollara el Cabildo de Santa Cruz. Por eso es que los santacruceños también toman decisiones a la hora del 25 de julio del 24. En septiembre de 1823, fíjese, las autoridades de León de Nicaragua ya conocían las intenciones de los nicoyanos de adherirse a Costa Rica. Es decir, este era un proceso que venía madurándose con 2, 3 años de anticipación, casi desde el momento mismo de la independencia. El 3 de marzo del 24, que es lo que yo le informé antes, es cuando el Estado de Costa Rica propone a la Municipalidad de Nicoya incorporarse a Costa Rica, en el documento que antes le leí un pedacito de eso. El 19 de abril, la Municipalidad de Nicoya en ese momento cambia de opinión. No está muy convencida, ¿verdad? Y además porque se establecía, de acuerdo a la vieja Constitución española, que los pueblos tenían que tener más de 1,000 habitantes para tener un ayuntamiento, y en ese momento Santa Cruz me parece que no los tenía. Entonces había una duda ahí en ese sentido. En el 24, pues nosotros nos integramos a la República Federal Centroamericana, ¿verdad? Y se fortalecen las relaciones ahí entre Nicoya, Esparza y Punta Arenas, y luego con Bagaces y Las Cañas. Entonces ahí empezaba un flujo muchísimo más importante en ese sentido. El 5 de marzo del 24 es cuando antes nosotros invitamos a los nicoyanos a que se integraran, y los nicoyanos empiezan a discutir eso. Mientras tanto, en ese mismo momento, 1824, en Liberia, en la zona que se llamaba Guanacaste, convocan a un cabildo abierto para decidir sobre este asunto, y ahí confiesan que no tienen interés en ese momento, por las razones que fueran. Ahora no nos interesa explicar eso, pero digamos, en ese momento no es una decisión de esa parte del partido, de los liberianos, digámoslo así. Y el 27 de junio del 24, la convocatoria de Costa Rica fue conocida por la municipalidad de Santa Cruz, con la mayor parte del pueblo ahí en discusión. Y los santacruceños deciden aceptar lo que determine la municipalidad de Nicoya, que fue una cosa muy interesante. Por eso es que hay una influencia muy grande entre lo que toma la decisión de Nicoya y el impacto que eso va a tener justamente hacia Santa Cruz. Y el que se queda sonto ahí es Liberia durante unos momentos. ¿Por qué Liberia? Esto es importante explicarlo porque
la gente de Liberia eran hacendados de haciendas y tenían los principales negocios en Granada y en Rivas y en esa zona. Entonces, el vínculo de ellos era con Nicaragua, no era con nosotros. Mientras que el resto del partido, el resto de la región, estaba vinculado a nosotros, los liberianos estaban más vinculados a la parte nicaragüense del territorio ese. Por eso es que ellos tienen sus dificultades en aceptar la integración al territorio. El 4 de julio, cuando los nicoyanos conocen la invitación y de hecho empiezan a discutirla públicamente de manera más contundente, hasta que el 25 de julio ellos toman la decisión, obviamente, de incorporarse a Costa Rica con el grado de anexión. Ellos son los que hablan de anexión, el acta habla de eso. No somos nosotros no anexamos, son ellos los que se agregaron, digamos. Aquí anexión habría que entenderlo algo así como sinónimo de agregación, ¿verdad? O de suma al territorio nacional, que es lo importante. Eso fue así, es decir, no hubo otra triquiñuela ahí en ese asunto. El 2 de agosto de 1824, pocos días después, el gobierno de Costa Rica, que se llamaba Junta Gubernativa Superior de Costa Rica, es el que toma la decisión en considerar si la Asamblea Nacional Constituyente tenía la última palabra en ese asunto de la agregación. Ya se había convocado una Asamblea Constituyente para eso y se entendía que en Nicaragua había una situación de división, de anarquía y de guerra civil y que había de alguna manera un interés de proteger a los nicoyanos, puesto así en términos de la Asamblea Constituyente de 1824, y declaró la Asamblea Constituyente de 1824 que los pueblos de Nicoya y de Santa Cruz se admiten y quedan interinamente bajo la protección del gobierno del Estado de Costa Rica para la conservación de su quietud, de su seguridad y de la administración. ¿Por qué? Porque la situación de Nicaragua era muy inestable. Y en 1824 también, a finales de los primeros días de septiembre, más bien, la Junta de Gobierno de nuevo envió al Poder Ejecutivo de Centroamérica, de las Provincias Unidas de Centroamérica, todos los documentos estos relacionados con la anexión de Nicoya. Y ahí empieza a replantearse. ¿Por qué? Porque con la decisión del 25 de julio, los nicaragüenses empezaron a protestar ante los organismos regionales de la República Federal, impugnando los acuerdos de Nicoya, y constantemente la República Federal fue siempre dando la razón a un acto de voluntad, de libre voluntad de los nicoyanos, y a un acto de libre adherencia a Costa Rica y de reconocer permanentemente que esa integración territorial estaba conforme a la ley de la época, digámoslo así, ¿verdad? Claro. Y entonces, en ese sentido, no hubo problema. De hecho, estaba leyendo el acta original sí. de independencia, Vladimir, porque la frase esa, la de la patria por nuestra voluntad, yo pensé que estaba así textualmente en el acta, y no está. Es una frase generada después. Pero es muy curioso cómo, porque en el acta viene la justificación de la decisión. Sí. ¿Verdad? Como la primera justificación, es decir, la que pesa más para ellos, ¿verdad? Es remediar la escasez. Numeraria. Y numeraria y las necesidades. Es lo primero que le surge por la indigencia justamente en la que viven los pueblos, que usted ya lo había señalado. Y es curioso también cómo, digamos, insisto, la historia, no tenemos que olvidar los detalles es lo que la hace tan rica. El territorio costarricense, como lo conocemos hoy, no queda completo en 1824, sino en 1838, cuando perdemos Bocas del Toro. Bocas del Toro, sí. Sí. A partir, pero usted me lo dice sí, porque usted es muy conocedor, pero si usted le pregunta a cualquier colegial o escolar de este país, dice que después de la anexión del partido de Nicoya, y no es cierto, hay un evento después que configura cómo es hoy Costa Rica. Don Vladimir, nos quedan 5 minutos. El nombre. ¿El nombre de qué? De Guanacaste, ¿qué es primero?
el nombre de Guanacaste o el árbol. Porque, digamos, el árbol podría llamarse árbol de Guanacaste porque está en Guanacaste. O Guanacaste podría llamarse así porque el árbol está ahí. ¿Qué es primero? El árbol. Primero el árbol se llamaba árbol El de... árbol es lo que le da nombre a la región. Pero solo está Porque el árbol de en... Guanacaste era tan importante y tan abundante y tan típico que seguramente la gente hacía referencia a la región por el árbol del Guanacaste. ¿Ya? Pensemos que esas poblaciones eran pequeñitas. Sí. Acordémonos lo que acabamos de decir, ahí en Nicoya 900 personas estaban ahí votando, Santa Cruz 700 y pico, y ahí eran pocas pobladores, pero había montones de árboles por todo lado. Más bien hay otra cosa interesante a propósito de eso. 1854, me parece que fue ese año, a la región de Guanacaste, a la provincia ya existente de Guanacaste, fundada en 1848, se le cambió el nombre y se le puso el nombre de Moracia por Juan Rafael Mora Porras, el gran presidente, el primer presidente en la República, en el periodo de la República. Discusión si fue Castro Madrid. Castro Madrid declara la República, era jefe de Estado, tiene un cargo de jefe y presidente a la vez, una cosa ahí híbrida. Y después entra Juan Rafael Mora Porras como primer presidente ya de la República, importante. Pero Liberia siempre ha sido angurriento. Ve, don Vladimir, yo tengo que admitir no, pero para explicarle el nombre de Moracia, nada más. Moracia entonces se lo ponen a la región. Ajá. Y Moracia se queda hasta 1860. Cuando fusilan a Mora, le vuelven a retornar el nombre de Guanacaste a la región. Claro. Y Liberia la ponen de cabecera. Sí, bueno, pero es que a eso era lo que le iba a decir. Vea, yo la primera vez que conocí Guanacaste fue grande ya. Yo no pasé mucho, digamos, de niño. A los 18, 19 años conocí Guanacaste, es decir, grande. Y yo iba fascinado porque quería ver el árbol de Guanacaste, pues lo veía en fotos, y sí, yo lo quería ver. Vea, realmente hay árbol de Guanacaste solo llegando a Liberia. Pero si usted va a Nicoya, ya casi no ve. Si va a Santa Cruz, menos. O sea, realmente solo es en esa parte. Y bueno, segundo... Pero ubíquese. A ver. Ubíquese, que usted va ahora, hace 18 años, cuando usted era un carajillo, y entonces ya encontró un Guanacaste transformado, porque toda esa zona era una zona ya de pastizales, era una zona de algodonales, era una zona de melonares, era una zona donde estaba transformado todo el paisaje geográfico, pero en el siglo XIX eso era un bosque. Bueno, está bien. Yo que sí soy viejo a la par suya, le puedo decir que en 1956 yo tenía 10 años y yo iba a pasear a Guanacaste por tierra y veíamos pasar bandas de venados y a veces hasta tigres pasaban por la calle. Y monos, ni qué decir, por las calles paseaban en el camino a Nicoya, ¿verdad? Y entre Santa Cruz y Nicoya me tocaba ver mucho esto. Y eso no se ve ahora. Igual. No sé. Bueno, entonces... Pero está bien, le compro la explicación. Pero lo otro, si Nicoya era la ciudad más vieja de Guanacaste, ¿verdad? Era la que encabezaba o la que encabezó el proceso de anexión. ¿Sí? Es la que representa además el nombre indígena. ¿Sí? ¿Por qué Liberia es la cabecera de provincia? Porque, digamos, los intereses económicos estaban más poderosos ahí. Al final, Nicoya se anexa a Costa Rica por la relación económica con Nicaragua y nosotros, ¿verdad? Era mejor con nosotros. Claro. Pero el núcleo de Nicoya económicamente era más débil que el núcleo de Liberia. Claro. En su desarrollo. De manera sigue siendo hoy. Eso, por supuesto. De manera que cuando eso ya adquiere una mayor dimensión, los grupos poderosos de Nicoya, de Liberia, se van imponiendo desde el punto de vista político-administrativo y establecen finalmente en reconocimiento a eso la capital de la provincia en Liberia y no en Nicoya. Tal vez históricamente debió haber sido Nicoya, estoy de acuerdo con usted.